cuando llegó nadie. Todos como si alguien hubiera llegado, no llegó, pues, ¿por qué no llegó? Te parece, a ti siquiera te voy a esperar cuando llega. Alguien me va a esperar siquiera, ya, no pido que me esperen. Yo manejara, te No fuera a pido, no pido esperar. que me espere nadie. Por lo menos que me esperen en la casa, nadie. Yo te espero en la casa o me voy a jugar o Espera en me la voy a casa. Aló, divertir. Estoy cocinando para que más bien se lleve la comida. Ah, pues cualquier cosa puede estar haciendo, pero estoy llegando, ¿sabes que estoy llegando o no? Yo me he acercado a ti, tú has venido, apenas me has dado un beso así. Yo dije, vendrá. ¿Dónde te he encontrado? En la aló, buenas cocina, Ah, pues ya noches, ¿me se come. escucha? he volteado para saludarte, estaba viniendo a ti cuando tú te has acercado. Ahora, otra Sabías que iba cosa. a llegar hoy día. Aló, Sabías que muchas iba a llegar gracias. hoy día. Bien, ¿cómo está? Muy buenas noches. Ante todo, las disculpas del caso por el retraso. Mi PC entró en modo actualización del software y ya por experiencia sé que no debo de forzar a apagarla, que se formatea todo, ¿no? Vamos a desarrollar nuestra primera sesión de este curso relacionado a la elaboración de proyectos productivos y planes de negocio para la innovación y el desarrollo. Eh, este es un tema bastante importante teniendo en cuenta eh, la logarítmica, podríamos decir, evolución de la tecnología en el último decenio, ¿no? Hemos pasado de una estructura tecnológica media híbrida, ¿no? Entre lo mecánico y lo electrónico, hace unos 10 años, 15 años atrás, que empezaron a aparecer estos famosos teléfonos inteligentes, ¿no? A una tecnología que ya no solamente es electrónica, que ya no solo es digital, sino que ahora es virtual, ¿no? Hay todo un conjunto de avances que ha permitido un salto tecnológico bastante importante y que ha trascendido los diferentes sectores. Este salto tecnológico lo podemos apreciar en salud, en educación, ¿no? Y una de las razones importantes por las que se puede entender como importante y causante de este salto tecnológico es el desarrollo de estas denominadas inteligencias artificiales,
que nos permiten a nosotros generar o tener al alcance una serie de información relativamente ya sistematizada, sintetizada, ¿no? Pero más allá de eso, también nosotros podemos emplearlas para eh, poder eh, identificar avances tecnológicos vinculados a diferentes intereses sectoriales. Y uno de ellos va a ser, pues, evidentemente, el ámbito sectorial vinculado a la generación de alimentos, ¿no? Es decir, la agricultura, la ganadería, el sector agrario, en otras palabras. Pero el desarrollo, el avance de este sector agrario va a estar determinado por la implementación de intervenciones. Es la denominación genérica que se le da a lo que comúnmente nosotros llamamos como planes de negocio, proyectos, etcétera, ¿no? La denominación genérica es intervención. Y estas intervenciones, teniendo en cuenta esa evolución tecnológica de información, tiene que comprender de forma obligatoria la innovación y el desarrollo, ¿no? Porque de lo contrario vamos a seguir anclados a procesos productivos desarrollados bajo enfoques de hace 50, 70, 100 años incluso, ¿no? No es por hablar mal, pero si ustedes verifican en el sistema de inversión pública del Perú, van a encontrar proyectos vinculados a la forestación y la reforestación, ¿no? Donde se plantea la construcción de viveros, pero estos viveros son bastante parecidos, ¿no? A los planteamientos estructurales, a los planteamientos tecnológicos que se tenía pues hace 40 años, 30 años atrás, dejando de lado todo el avance tecnológico. Sin embargo, el sector agrario, que se caracteriza por ser un sector donde las actividades productivas son principalmente de carácter primario, no puede caer en eso, ¿no? Necesariamente tiene que ir mejorando, tiene que ir avanzando, evolucionando, como quieran llamarlo, porque de ese avance va a depender la optimización de los recursos para la producción de alimentos. Y es así que se contextualiza la importancia de que podamos elaborar planes y proyectos productivos donde se incorpore la innovación y el desarrollo, teniendo en cuenta que hay una serie de características y de lineamientos que se tienen que tener en cuenta para lograr esta finalidad. Entonces, considerando ello, el temario que se ha planteado para este curso, que se va a desarrollar en 3 sesiones, comprende en esta primera sesión hablar sobre los conceptos básicos de innovación, desarrollo, cómo estos se vinculan con la actividad agraria. Luego vamos a hablar sobre las características, principalmente de tipo económico, de esta producción agraria. Y de ahí vamos a terminar esta primera sesión hablando de los proyectos productivos y los planes de negocios y las similitudes y diferencias que existen entre ellos. En la sesión número 2 nos vamos a remitir específicamente ya a todo lo relacionado a proyectos productivos y en la sesión 3 a los planes de negocio. Vamos a tratar de hacerlo amplio, de que se pueda incorporar dentro de los temas que vamos a tratar y de los aspectos que vamos a considerar tanto la orientación para el sector privado como también para el sector público. Porque como vamos a ver, hay normativas que se aplican para ambos sectores indistintamente a estos, ¿no? Porque se va a trabajar sobre un conjunto de bienes y de patrimonio del Estado y por lo tanto el Estado tiene la potestad de regular parte, ¿no? De esos procesos si es que hablamos de la inversión privada y todo si es que hablamos de la inversión pública. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que comprender bastante claro es el concepto o qué es lo que entendemos por desarrollo, ¿no? Nosotros vamos a tener
diferentes apreciaciones, diferentes conceptos de desarrollo. Si buscamos en Internet, los conceptos de desarrollo son también variados y dependiendo de si se involucran o se orientan a cierto aspecto económico, social, etcétera, tendrá ciertas acepciones, ciertas características, ¿ya? Pero cuando nosotros vamos a querer hablar del desarrollo vinculado a la actividad agraria, que como ya habíamos dicho es una actividad de carácter primario, vamos a necesariamente tener que considerar una acepción del desarrollo en un ámbito territorial. Es decir, tendríamos que tratar de entender nosotros más que solo desarrollo, un desarrollo territorial. Ahora, el término desarrollo siempre nos va a llevar a pensar en avance, incremento, crecimiento, etcétera, ¿no? Es decir, que se va a vincular al traslado, ¿ya? De una situación inicial a una situación final, pero esta situación final va a tener como principal característica que se va a entender, se va a sentir, se va a apreciar como mejor, ¿no? Es decir, la situación inicial estaba en un peldaño 1, por ejemplo, y la situación final está en un peldaño 3, 4, qué sé yo, ¿no? Es decir, ha habido un incremento, un avance. Eso va a ser principalmente entendido como desarrollo. El traslado de una situación inicial con características favorables, desfavorables, lo que sea, a una situación final que se entiende, ¿ya? Tiene más características positivas o más características beneficiosas que negativas comparado con la situación inicial. Pero también va a tener ciertas características que nosotros debemos de tener presente y que van a estar en todo proceso de desarrollo, ¿ya? Desarrollo social, desarrollo económico, cultural, integral, ecológico, cualquier esquema, cualquier aspecto del desarrollo va a tener estas mismas características. ¿Cuáles son esas características? Y esto es importante que ustedes lo tengan claro porque estas características tienen que poderse dilucidar, se tienen que poder visibilizar a partir de su proyecto productivo, de su plan de negocios, ¿no? Por ejemplo, la primera característica importante va a ser que es voluntario. El desarrollo es voluntario. No existe un solo proceso de desarrollo forzado, ¿no? Donde te hayan amenazado de muerte, qué sé yo, para que tú puedas avanzar de un estado situacional 1 a un estado situacional 2, 3 o 4. La otra característica es que va a ser irreversible, ¿no? El proceso de desarrollo, una vez desencadenado, es irreversible, ¿no? Además de eso, el resultado final va a ser permanente en el tiempo. Imagínense ustedes, ¿no? Que, por ejemplo, hay una serie de detractores, ¿no? De estas inteligencias artificiales, hay una serie de detractores de el Internet, ¿no? Y de cómo es que se genera o cómo es que se accede a la información que uno desea o que uno busca, ¿no? Imagínense que la oposición, la contingencia que estos grupos plantean sobre estas tecnologías fuese asumida, ¿no? Es decir, la acatan todos. Imagínate tú que para mañana te digan que ya no puedes, ya no debes usar el Internet, a pesar que está ahí disponible, a pesar que tienes los elementos que te permite usarlo, ¿no? No va a existir forma, ¿ya? No existe forma, a menos pues evidentemente que sea un régimen represivo, controlador, vertical, autoritario, ¿no? Donde dice, no, no, estas páginas de Internet no se pueden ver y no se ven en todo nuestro país, en toda nuestra región o lo que fuese. ¿Ya? Y tampoco te pueden decir, ahora, para partir de mañana hacemos de cuenta que Internet nunca existió, que no existe el chat GPT, ¿no? No se puede hacer eso, es irreversible
y es permanente en el tiempo. Y lo otro, y es acá donde van a aparecer ciertas características, tanto en los proyectos productivos como de los planes de negocios, es que puede partir de fuentes propias, es decir, los mismos interesados son quienes gestionan y quienes generan todo este proceso de desarrollo sin la necesidad de externos o también de fuentes externas, es decir, cuando ya se requiere total o parcialmente la participación, ¿no?, de estas fuentes exógenas, que es lo común en los planes de negocios y en los proyectos productivos, ¿no? Se va a requerir que haya, en el caso de planes de negocios, un capital de inversión, ¿no?, para poder generar el producto y todo lo demás. Y en el caso de proyectos productivos, igualmente, ¿no? Se va a requerir que haya una serie de agentes externos que permitan que la propuesta, ¿no?, tenga cabida, sea pertinente. Y es ahí donde en ese espacio, en esa necesidad de externos, ¿no?, pues ese espacio va a ser tomado o por el sector privado, ¿no? Y se genera toda esta inversión privada en torno al sector agropecuario y sus planes, etcétera, o por el sector público, ¿no? Y es ahí donde aparece la famosa inversión pública o también aparece las intervenciones con participación del Estado, en el caso de los planes de negocio, como es Procompite, Agroideas. Ahora, este desarrollo, este proceso de pasar de una situación 1 a una situación 2, 3 o 4, va a estar determinada por una serie de elementos que van a generar procesos, ¿no?, o métodos modificados. Esa modificación va a ser entendida como innovación. La modificación puede estar centrada en algo tangible, un nuevo equipo, una nueva maquinaria, etcétera, pero va a ser entendida como innovación tecnológica, innovación de equipos, qué sé yo. La innovación puede estar vinculada a un elemento intangible, ¿no? Por ejemplo, la innovación de una metodología de cálculo, de una metodología de estimación, pero también va a ser innovación. Ahora, esta innovación, como les había mencionado, puede ser que genere todo un nuevo proceso, ¿no? Por ejemplo, esta innovación generada por estos teléfonos inteligentes generó todo un nuevo proceso que no tiene nada que ver con los procesos de trabajo, de uso de equipos anteriores, ¿no? O también puede ser una innovación que tiene un proceso innovado parcial. No todo el proceso cambia, una parte de él cambia, ¿no? Indistinto a esto, ya el solo hecho de cambiar, el solo hecho de mejorar, de establecerse en un esquema distinto, ya se va a entender como innovación. Y ahí va a venir un aspecto relevante, ¿no? Va a aparecer una dualidad, una necesidad, digamos, casi codependiente entre la innovación y el desarrollo. Un nuevo proceso de desarrollo va a requerir innovación y la generación de innovación va a decantar finalmente en desarrollo. Imagínense ustedes, ¿no?, que se ha desarrollado estas inteligencias artificiales, es la innovación. Y el solo hecho de su existencia y de la amplitud de información que puede registrar, que puede manejar, ese mismo hecho de que esta información se pueda vincular a diferentes sectores productivos, dentro de ellos la agricultura, ha obligado pues que hayan inteligencias o se orienten algunas inteligencias o algunas características de estas inteligencias hacia el sector agrario, ¿no?
No porque se haya pensado inicialmente pues en generar una inteligencia artificial para el sector agrario, sino simplemente se generó este ChatGPT, Gemini, no sé qué más, ¿no? De forma genérica para llevar adelante una serie de procesos y ya en ese interín alguien, un agrónomo, un zootecnista, qué sé yo, un agricultor, lo que sea, ¿no? Dijo, oye, y también puedo utilizarlo para mis intereses, ¿no? Productivos. No porque la inteligencia artificial se haya generado con esa finalidad, sino porque en un determinado momento se apreció que podía derivarse también. Es decir, la innovación y el desarrollo van a ser codependientes. ¿Ya? Y esto es necesario que nosotros lo tengamos claro porque van a ser los dos eslabones que van a permitir el avance, el desarrollo, la innovación, la optimización de recursos de la actividad agraria. Y si nosotros buscamos fomentar el desarrollo de este sector agrario, ¿no? A través de o buscando, o, teniendo en cuenta que se generen procesos de innovación, procesos de desarrollo, vamos a ver que es necesario el planteamiento de intervenciones. Básicamente una intervención, como su mismo nombre lo indica, viene a entenderse como un conjunto de acciones que se van a desarrollar a partir de una intencionalidad o de una propuesta que puede ser endógena o exógena o mixta, pero que tiene una orientación específica y ya preestablecida, ¿no? Básicamente no existe ninguna intervención que no tenga una orientación. Para nosotros, en términos prácticos, estas intervenciones las conocemos como proyectos, ¿no? Es decir, la innovación y desarrollo va a generar proyectos. Estos proyectos, ¿qué van a buscar? Lo que van a buscar es generar o establecer condiciones básicas, condiciones idóneas en algunos casos, para que elementos de innovación y de desarrollo puedan ser incorporados, puedan ser implementados. En otras palabras, se va a buscar generar, implementar, ejecutar proyectos, ¿no? Donde se esté modificando total o parcialmente el proceso productivo a partir de la incorporación de nuevos recursos, de nuevos elementos, nuevas maquinarias, nuevos profesionales, nuevos conceptos de producción, etcétera. ¿Ya? Pero la idea es que esta innovación y desarrollo pueda ser incorporado a través de estas intervenciones. Ahora, ¿por qué a través de estas intervenciones? Porque estas intervenciones tienen un esquema sistematizado. ¿No? No es de que yo quiero ver que si la tecnología que se ha elaborado, que se ha desarrollado recientemente en Arabia Saudita, puede ser implementada en mi cultivo de tomate, por ejemplo, ¿no? Y listo, así sin más ni más lo implemento. ¿Tendrá éxito? Es discutible. ¿Por qué? Porque tiene que ser planificado, se tiene que apreciar, se tiene que determinar si efectivamente es pertinente, hay correspondencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se va a establecer a través del proyecto o a través del plan de negocios. ¿Por qué? Porque en cada uno de ellos se va a llevar adelante un proceso analítico que permita determinar, ¿no? Si se encuentran o no las condiciones básicas para que este proyecto se pueda implementar. Eso lo vamos a ver a continuación. Esto es lo que le estaba hablando. Entonces, a través de esta innovación y desarrollo, se va a buscar mejorar o generar nuevos escenarios, nuevos esquemas dentro de un proyecto, dentro del sector productivo. Y para eso, lo que se va a plantear es un proyecto productivo en términos genéricos, ¿no?
El proyecto productivo viene a ser, al igual que todo proyecto, un conjunto de actividades. Todo proyecto tiene esas características, ¿ya? Ordenadas, secuenciadas, y acá la palabra clave es armonizadas. ¿Qué quiere decir armonizada, no? Quiere decir que todas, cada una de las actividades no se contrapone ni genera algún tipo de problema, de limitante, qué sé yo, para otra u otras actividades, ¿no? La armonía básicamente es eso. Si no, para entenderlo mejor, pongámonos a pensar pues en esta famosa ópera de Beethoven, ¿no? La quinta sinfonía de Beethoven. Si ustedes la han escuchado, habrán podido apreciar la magnífica armonía que existe entre los diferentes instrumentos que se tocan, ¿no? Ninguna destaca más que la otra, ni ninguna le genera alteración o un ruido especial, qué sé yo, opaca a otros de los instrumentos, ¿no? Esa es la armonía. Y un proyecto, y dentro de eso también el proyecto productivo, tiene que tener sus actividades armonizadas, ¿no? Y además de eso, tiene que tener pues una identificación espacial, es decir, tiene que estar establecida o vinculada a un territorio específico, ¿ya? Muy preciso, lugar, comunidad, distrito, departamento, región, provincia, lo que quieran. Y también tiene que tener un plazo de tiempo, es decir, tiene que poderse desarrollar en su totalidad entre un periodo determinado, ¿no? En 2 años, ¿no? A partir de enero de 2027 a diciembre de 2028. O pueden ser 5 meses, o puede ser 3 días, qué sé yo, ¿no? Lo que fuese que sea, pero tiene que ser un periodo de tiempo claramente establecido. Eso va a ser un proyecto productivo. Y la diferencia con los otros proyectos de otros sectores es que está vinculado al sector agropecuario. Ahora, ¿a qué se orienta un proyecto productivo, ya, que tenga innovación y desarrollo? Teniendo en cuenta que el proyecto productivo va a estar vinculado a una actividad productiva, esta actividad productiva además tiene relación con el territorio en el cual se desarrolla, ¿ya? Y que además quien conduce esta actividad productiva lo hace con una única finalidad de generar utilidades. Entonces, el proyecto productivo, sea un proyecto de inversión o un plan de negocios, va a tener como única finalidad generar competitividad productiva. Y cuando hablamos de competitividad productiva, básicamente nos estamos refiriendo a utilidades. En otras palabras, un proyecto productivo debería de ser un conjunto de acciones donde se invierte, se incorpora un conjunto de recursos y culminado el ciclo de producción, se recupera ese conjunto de recursos y queda un margen de utilidad. Eso va a ser un proyecto productivo, ¿no? Entonces, el objetivo de un proyecto productivo, sea a través de un proyecto de inversión o sea a través de un plan de negocios, va a ser generar utilidades. ¿Qué característica va a tener esta generación de utilidades? Tiene que ser mayor a la que actualmente se está generando. Ahora, para que nosotros podamos determinar esas utilidades, ¿no? Tiene que existir un proceso obligatorio que va a ser entendido como monetización, es decir, todo el conjunto de acciones, de recursos, etcétera, que se incorporen en esa actividad productiva, tiene que ser trasladada a un valor de moneda. El terreno en el cual voy a producir es mío, ¿no? Y a ese terreno que es mío, yo le tengo que dar un valor en cada ciclo de producción.
Imagínense que no fuese de ustedes. Si tú quieres producir, qué sé yo, 50 toneladas de alcachofa y no posees ninguna hectárea de alcachofa, tienes que adquirir, comprar el terreno o en su defecto, tienes que alquilar para que puedas producir la alcachofa, ¿no? Entonces, si el terreno es tuyo, ya no tienes que alquilarlo, pero obviamente eso amerita reconocerle un valor, ¿no? Ese reconocimiento de valor va a ser el que se entiende como la monetización. Si yo tengo el terreno y ya no necesito alquilarlo, ¿cuánto me costaría o cuánto representa de ahorro, vamos a ponerle entre comillas, ese hecho, ¿no? Y ese monto es el que yo tengo que considerar. Y así en todos los casos. Eso va a permitir que la actividad productiva sea trasladada a valores comerciales, a valores monetarios, de modo tal que yo luego pueda determinar si ha habido ganancias o no. Ahora, eso nos lleva a esta otra característica, ¿no? De la actividad productiva, que son sus características de orden económico. Primero, tenemos que recordar que el sector agropecuario, el sector agrícola, ¿ya? Se desarrolla principalmente en áreas rurales y tiene como principal vínculo la producción de alimentos, ¿ya? Es decir, de materia prima. Como tiene como característica la producción de materia prima, nosotros tenemos que desagregar las diferentes actividades que se realizan para poder determinar, ¿no?, el costo de producción de esa materia prima. Eso nos va a llevar necesariamente a nosotros a tratar de entender cuáles son las estrategias que se implementan en esta producción agropecuaria. Sin embargo, vamos a ver que la producción agropecuaria es muy disímil, ¿no? Por ejemplo, existe la producción pecuaria y la producción agrícola, y cada una de ellas tiene sus actividades específicas, especiales, características, ¿no? Por ejemplo, mientras que en la actividad pecuaria vamos a encontrar como actividad transversal el empadre, ¿no? Eso no lo vamos a encontrar en la actividad agrícola, ahí no hay empadre. Pero ¿qué hay en la actividad agrícola que no hay en la actividad pecuaria? Por ejemplo, están las podas, los injertos, la injertación, ¿no? La multiplicación vegetativa, por ejemplo. Imagínate tú que quieras hacer multiplicación vegetativa en corderos, ¿no? No sucede, no es como en las plantas. En multiplicación vegetativa en las plantas, le sacas un pedazo de tallo, por ejemplo, a la papa, ¿no? Lo siembras, lo pones en un sustrato, le das ciertas condiciones, enraiza y se convierte en una nueva planta. Imagínate hacer eso en un cordero. Le sacas una pata, ¿no? La pata lo pones en donde quieras, etcétera, las condiciones, y esa pata no te va a producir un nuevo cordero. Entonces, hay actividades o estrategias que se van a presentar de forma diferente en la actividad agrícola y en la actividad pecuaria. Sin embargo, sí se puede plantear algunas estrategias transversales, ¿no? Por ejemplo, la estrategia de material genético, llámese semilla, línea, reproductor, etcétera, ¿no? Luego está la estrategia del manejo cultural, que básicamente considera las diferentes actividades culturales que se desarrollan para garantizar la producción. Luego está el manejo nutricional, que está referido a la dotación de nutrientes, tanto en la actividad agraria como en la pecuaria. Después está el manejo sanitario, donde se implementan estrategias combinadas, ¿no?, que se denominan generalmente como manejo integrado de plagas y enfermedades. Pero además vamos a encontrar ahí otras estrategias como es las buenas prácticas y demás. Luego viene el manejo de postproducción. Los cuatro primeros, ¿no? El manejo de la estrategia de material genético, del manejo cultural, de nutrición, de sanidad, te va a permitir a ti obtener un producto de condiciones idóneas, ¿no?
Bien conducido te va a permitir obtener un producto de condiciones idóneas, pero ese es en ese espacio de producción primaria. Luego ese producto que has obtenido va a tener que ser trasladado a otra línea de valor, ¿ya? Para que me incremente sus valores o en todo caso para que sea más accesible a los consumidores. Pero para que eso suceda, ese producto tiene que mantener sus características de idoneidad que has generado en el proceso de producción primario. Y ahí es donde aparece el manejo de post cosecha, ¿no? Una serie de cuidados, una serie de atenciones que te va a garantizar que tu producto obtenido con esfuerzo mantenga sus parámetros ideales. Luego viene el manejo del mercadeo, que está relacionado principalmente a considerar todo el conjunto de acciones, de operaciones, etcétera, que te garantice a ti que tu producto va a llegar en las condiciones más idóneas, ¿no? Al consumidor final. No solamente de integridad, no solamente de sanidad, etcétera, sino también que en ese momento sea apetecible, sea deseable por el consumidor final, sobre todo que tenga esa intención de consumirlo N veces. Y de ahí vienen dos estrategias que están relacionadas ya al, eh, ¿cómo diría? A la interacción de la actividad productiva con su entorno, ¿no? Primero está el riesgo, el manejo ambiental, que considera la interacción de la actividad productiva con su entorno ambiental, ¿no? Es decir, que nuestras actividades tengan el menor impacto en el entorno. Y después está el manejo de riesgos, que es lo opuesto, que el entorno, las situaciones que se presentan en el entorno, tengan el menor impacto posible en nuestra actividad productiva. Ahora, yo les menciono esto porque cuando ustedes elaboren ya sus propuestas de planes de negocio, proyectos de inversión, tienen que considerar estas estrategias en el proceso analítico. Es decir, tienen que analizar ustedes y verificar si la estrategia de material genético está funcionando o responde bien, ¿no? Tal vez no están trabajando con la mejor variedad, con la mejor línea de reproductores, qué sé yo. Y lo mismo con otras. Pero todas estas tienen que ser consideradas de forma obligatoria, sí o sí. Además de ello, como sabemos, pues la actividad productiva tiene una orientación netamente económica, es la característica de toda actividad productiva, y como la actividad pecuaria o agropecuaria, perdón, es una actividad productiva, también va a tener en cuenta esta generación de valor. ¿Cuáles son los 5 criterios que generan valor? Y este es en el orden de aparición que tuvieron, ¿no? Primero está la cantidad, producir la mayor cantidad posible del producto que deseamos. Luego está la calidad. Ese producto que hemos producido tiene que reunir las condiciones que el mercado exige, ¿no? Para que pueda ser aprovechada por él. ¿No? No tiene sentido que yo produzca 100 toneladas de algo y que de esas 100 toneladas únicamente 10 reúnan los criterios del mercado. No tendría sentido, ¿verdad? Tiene que reunir la mayor cantidad posible o el mayor porcentaje posible. El tercer criterio va a ser el tiempo, es decir, que el proceso de producción, la obtención del producto en términos de cantidad y calidad, se obtenga dentro de un periodo de tiempo optimizado, ¿no? Entendiéndose como optimizado, ¿no? Aquel más corto posible sin afectar el proceso de producción. Luego viene la diferenciación, que básicamente está centrada en establecer características especiales del producto que permita, ¿no?, su fácil reconocimiento o su fácil aceptación en el mercado. Lugar de producción, producción responsable ambientalmente, responsable socialmente, etcétera, etcétera. Y por último, está el último criterio que hace su aparición hace unos 10, 15 años, que es la inocuidad, ¿no? Es decir, que todo el conjunto de actividades que hemos desarrollado para obtener un producto en la mayor cantidad posible y que de este el mayor porcentaje posible también tenga aptitud comercial, ¿no? Pero que
este producto y ninguna de las actividades con las que lo hemos desarrollado haya tenido efectos negativos en el medio ambiente o en el entorno poblacional. Eso va a ser la inocuidad. Ahora, yo les muestro esto para que ustedes tengan claro que cuando generen el producto mejorado, innovado, como se llama a través de proyectos de inversión o de planes de negocio, ¿ya? Ese producto puede alcanzar el máximo valor posible porque reúne estos 5 criterios. En otras palabras, el producto que ustedes van a proponer con el plan de negocios, con el proyecto de inversión, necesariamente tiene que cumplir con estos 5 criterios para generar el valor deseado. Vinculado a la actividad productiva, vamos a encontrar nosotros algunos aspectos importantes, ¿no? Que es en primera instancia el presupuesto. El presupuesto es el conjunto de ingresos y de egresos de dinero o de recursos monetarios que te permiten obtener o llevar adelante un proceso de producción. Tiene básicamente 4 componentes: la inversión, los egresos, los ingresos y las utilidades. La inversión viene a ser todo el conjunto de ingresos, ¿ya? Que te va a permitir acceder a bienes estratégicos. En otras palabras, la inversión es una inyección de dinero que te permite a ti como productor adquirir bienes que van a ser fundamentalísimos, no solamente para este proceso de producción, sino para todos los demás procesos de producción. Por eso es que la inversión se orienta hacia infraestructura, hacia maquinarias, hacia equipos principalmente, ¿no? Esa es la inversión. Y esta inversión puede ser en bienes tangibles, en bienes intangibles o en capital de trabajo. Si hablamos de bienes tangibles, serán pues aquellos bienes que pueden ser medidos, pueden ser determinados en sus dimensiones, características, etc. Si hablamos de bienes no tangibles, son aquellos bienes que no pueden ser valorados en ese sentido. Generalmente está asociado a mano de obra, apoyo, consultoría, etc. Y finalmente, el capital de trabajo es un monto de inversión que permite cubrir ciertos gastos o ciertos costos de producción hasta que se presenten ingresos propios provenientes de del mismo producto, ¿eh? El otro componente van a ser los egresos. Los egresos van a ser el conjunto de gastos que se tiene que llevar adelante en cada ciclo productivo, en cada actividad productiva. En otras palabras, los egresos van a ser montos de dinero, ¿ya? Que los productores, los beneficiarios, habitualmente distribuyen o generan para cubrir su costo de producción. Son diferentes a las inversiones, ¿ya? Las inversiones se orientan a bienes estratégicos que van a poder ser empleados en varios procesos o en varios ciclos de producción. En cambio, los egresos no, ¿ya? Los egresos son gastos, ¿ya? O montos de dinero que se van a realizar en cada ciclo de producción. Los mismos se van a realizar en este ciclo de producción, se van a realizar en el siguiente ciclo de producción, se van a volver a realizar en el otro ciclo de producción y así sucesivamente. Y en esos mismos valores o en valores muy parecidos. En cambio, la inversión no, ¿no? Yo genero a través de la inversión una infraestructura, una planta de procesamiento, vamos a suponer, ya que me cuesta 100,000. Y el año que viene no voy a volver a construir otra planta de procesamiento, ¿no? Simplemente ya esa planta de procesamiento la empleo para el siguiente ciclo productivo y el siguiente, ¿no? Esa es una inversión y el egreso es distinto, como les dije. Los egresos pueden ser de dos tipos: costos de producción o costos operativos.
Los costos de producción son aquellos que se activan, se ejecutan cuando hay un proceso de producción. En cambio, los gastos operativos, esos se activan, se ejecutan mientras exista la actividad productiva. ¿Ya? De ahí tenemos los ingresos, que son los montos de dinero que se van a obtener producto de la colocación del producto en el mercado o como resultado de la colocación del producto en el mercado. Va a estar determinado por el rendimiento y el precio de venta, es decir, la cantidad de producto que generas y que cumple con los requerimientos mínimos que plantea el mercado. ¿Ya? Y finalmente tenemos las utilidades. Las utilidades vienen a ser los montos de dinero que quedan cuando se descuentan los costos o los egresos, ¿ya? En su conjunto, los costos de producción o los costos o los gastos operativos. Básicamente, estas utilidades son las que determinan la competitividad de la actividad productiva. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros elaboramos nuestra propuesta de intervención, sea un plan de negocio, sea un proyecto de inversión, ¿no? Nosotros tenemos que buscar que ese nuevo producto tenga la mayor utilidad posible. Finalmente, en cuanto a las diferencias, en cuanto a las similitudes de estos dos enfoques, tanto de proyectos de inversión pública como de planes de negocio, acá vamos a encontrar que se debe de considerar la normativa vigente que el Estado ha planteado para intervenciones relacionadas al sector productivo, al sector agrario, ¿no? La primera consideración que debemos de tener nosotros, así sea inversión pública o inversión privada, es que el enfoque y el análisis de la situación, del diagnóstico, lo tenemos que hacer en función o en el marco de una cadena productiva. En otras palabras, si yo quiero hacer un plan de negocios de cuye, primero tengo que analizar la producción de cuye desde un enfoque de cadena productiva, quiénes son los agentes que participan y mis productores, en qué eslabón están, ¿no? Son el eslabón de producción, son el eslabón de comercialización, de transformación, etcétera, ¿ya? Es decir, acá nosotros tenemos que analizar el producto, los eslabones, en qué eslabón están y dentro de ese eslabón, cuáles son los procesos productivos que se desarrollan. Y lo que tenemos que tener en cuenta nosotros, ya esto es indistinto a si es un proyecto de inversión pública o privada, plan de negocios con apoyo del Estado, ¿no? Es que debemos de centralizarnos o debemos de atender primero a las cadenas priorizadas. Esta priorización la puede haber ejecutado un gobierno subnacional, es decir, un gobierno regional, un gobierno provincial, o en su defecto, el gobierno central, ¿ya? Es decir, uno de ellos ha considerado que esa cadena productiva es importante. Si es el gobierno central, lo habrá considerado importante a nivel del país, ¿no? Si es un gobierno regional, lo habrá considerado importante a nivel de la región. Lo importante es que se pueda vincular a que alguna entidad pública lo haya considerado como relevante. Y ojo, esto es tanto para los proyectos de inversión pública como de inversión privada, ¿ya? Y luego tenemos que orientar que esa cadena productiva en la cual está inmersa nuestro proyecto, nuestro plan de negocios, tiene que contribuir a generar una cadena
productiva competitiva. ¿Qué es una cadena productiva competitiva? Es una cadena en la cual los diferentes eslabones pueden reaccionar rápidamente ante variaciones del mercado. En otras palabras, ya los agentes que forman la cadena pueden ofrecer rápidamente cualquier nuevo producto que el mercado desee, ¿no? Luego hay otro lineamiento que se tiene que tener en cuenta, que es el público objetivo de este tipo de intervenciones. El público objetivo van a ser pequeños y medianos productores. El criterio que el Estado ha establecido para definir quiénes son pequeños y medianos productores es la tenencia de tierras, ¿ya? Que pueden ser a título propio, es decir, con título de propiedad, etcétera, o puede ser bajo la cesión, ¿no? Es decir, los terrenos comunales que tienen cesión de uso, ¿ya? Eso. Eh, ¿Cuál es el criterio, cuáles son esos márgenes del criterio que ha establecido el Estado? El Estado indica que para la región de costa es más de 20 hectáreas bajo riego, ¿ya? Para sierra es igual más de 20 hectáreas bajo riego o en su defecto más de 60 hectáreas bajo secano. Y para selva ha establecido 75 hectáreas, ¿no? Más de 75 hectáreas para selva baja y más de 150 hectáreas para selva alta, ¿no? Eso es lo que ha establecido el Estado, por si acaso, ¿ya? Y nosotros, indistintamente si vamos a involucrarnos con la inversión pública o la inversión privada, debemos de tratar de adecuarnos a esto también. En otras palabras, debemos de tratar que la mayoría de los beneficiarios estén comprendidos dentro de este grupo. Eso nos lleva a lo siguiente, ¿no? No podemos hablar nosotros de pequeños y medianos productores si este productor tiene pues 500 metros cuadrados, 200 metros cuadrados. Porque el otro criterio que el Estado plantea para este público objetivo es que tengan capacidad de colocación de su producto en un mercado. Por eso acá bien claro dice, ¿quiénes no son público objetivo? Productores que no poseen capacidad para generar excedentes para ofrecer al mercado, es decir, los de autoconsumo. Sabemos pues que hay productores que conducen su predio, su unidad de producción, básicamente para el sustento propio de su familia, ¿ya? Esos productores no están comprendidos como potenciales beneficiarios, ¿ok? Ahora, lo otro que debemos de tener en cuenta es que el Estado ha establecido ya una serie de elementos que deberían de estar presentes para garantizar que los productores se vinculen ventajosamente con cualquier mercado en el enfoque de cadena productiva. Esto es importante porque acá el Estado prácticamente te está diciendo, oye, mira, tú en tu análisis, en tu propuesta o en tu identificación del problema, en tu propuesta de solución, tendrías que considerar estos aspectos. Por ejemplo, en el componente de proceso de producción, dice, debe de existir infraestructura productiva y activos, ¿no? Infraestructura productiva, planta de procesamiento, qué sé yo. En activos estarán pues vehículos, maquinarias, equipos, ¿no? Herramientas y demás. También acá estarán pues consultorías, asistencia técnica, asesorías, etcétera, ¿no? Luego dice acceso a nichos de mercado, acceso a tecnologías apropiadas. Acá es donde va a aparecer la innovación y desarrollo, ¿ya? Y luego viene el otro componente que es conectividad con mercados y por último asociatividad con enfoque de desarrollo territorial.
La idea es que nuestro proyecto contemple todos estos elementos, ¿no? O la mayoría de ellos. Obviamente va a haber una restricción de carácter económico principalmente. Yo puedo querer hacer todo, ¿ya? Pero la disponibilidad económica no me lo permite, ¿no? Quiero hacer un proyecto donde contemple todo esto, cuesta 24 millones. Ah, ya injetaba acá en tu proyecto, pero ¿sabes qué? Lo que tenemos disponible es únicamente, qué sé yo, 2 millones. Entonces, a ese monto, tú vas a tener que ajustar tu propuesta. Finalmente, las similitudes. Tanto un plan de negocios como un proyecto de inversión tienen como primera similitud el hecho de que en ambos casos se plantea el enfoque de cadenas productivas para el proceso de análisis, ¿no? De diagnóstico. La segunda similitud vendría a ser pues que eh, la correcta identificación de todo el contexto causal del problema te va a garantizar una solución apropiada. En otras palabras, si yo identifico y diagnostico bien, obviamente voy a poder determinar todas las causas que generan el problema. Y al identificar todas las causas que generan un problema, básicamente voy a plantear una solución a cada causa y por ende el problema dejará de estar presente, dejará de existir, ¿no? Otra similitud es que ambos tipos de proyectos exigen la monetización de todos los recursos, ¿no? Es decir, a todo lo que se hace se le pone monto de valor. Otro es que en algunos casos, ¿no? Bajo ciertos esquemas normativos, lineamientos técnicos, se generan escenarios hipotéticos para determinar la validez o la pertinencia económica, social de la intervención, del plan de negocios, del proyecto de inversión. Esos escenarios hipotéticos son pues el famoso escenario con y sin proyecto, ¿no? En inversión pública se genera el escenario hipotético con y sin proyecto, ¿ya? En planes de negocio, en algunos casos dentro del esquema de la inversión pública, ¿no? Por ejemplo, en Agrideas se genera la situación con proyecto y la situación sin proyecto, pero en Procompite no, ahí no hay situación con proyecto, simplemente lo que hay es la situación, ¿no? Resultante de la propuesta. Eh, y así como hay similitudes, también hay diferencias, ¿no? La principal diferencia es la orientación de la inversión. Mientras que un proyecto de inversión pública tiene como principal finalidad desarrollar capacidades, ¿no? El plan de negocios tiene como principal finalidad generar activos tangibles. Cuando hablamos nosotros de generación o desarrollo de capacidades dentro del esquema de inversión pública, nos referimos a la asistencia técnica, la capacitación, la consultoría, la asesoría, etcétera, ¿no? No nos referimos principalmente a infraestructura. En cambio, en plan de negocio, sí, ¿no? La orientación más relevante del presupuesto está vinculado a bienes tangibles, infraestructura, maquinaria, equipos y demás, ¿ya? Otra característica de la inversión pública es que tiene que ser gestionada a partir de un ente público, que puede ser un gobierno nacional, una entidad sectorial, subsectorial, un gobierno regional, un gobierno local, lo que fuese. Esta es la que tiene que gestionar, es decir, tiene que participar no solamente en la ejecución, sino sobre todo en el financiamiento, ¿no? En cambio, en planes de negocio no sucede eso, ¿ya? En planes de negocio, quien promueve, quien gestiona es el grupo de interesados, AE, organización, como quieran llamar. Eh, ¿Qué más? Allá. En ambos casos, ¿ya? Eventualmente se va a presentar la necesidad o el compromiso a través de un cofinanciamiento, es decir,
el aporte económico también proveniente de los productores, ¿ya? En planes de negocio, eso básicamente es obligatorio en la gran mayoría, por no decir en todos los casos. En cambio, en inversión pública, el cofinanciamiento es facultativo. Lo que sí se pide, ¿no? Es la participación, el acompañamiento de los beneficiarios. ¿Qué más acá? A ver, allá. Y luego hay una diferencia importante entre el plan de inversión, o perdón, el proyecto de inversión y el plan de negocios. El proyecto de inversión, sobre todo si es pública, lo que va a buscar es atender a la mayor cantidad posible de pobladores, ¿ya? Porque es inversión pública, ¿no? Es decir, es inversión para que el público en general se pueda beneficiar. En cambio, en plan de negocios, ¿no? Los beneficiarios o el plan de negocios se orienta a un grupo más concreto, principalmente de una organización, es decir, que va a beneficiar a unas cuantas decenas, ¿no? En cambio, el proyecto de inversión no. El proyecto de inversión busca beneficiar o tiene que beneficiar a toda la población, ¿ya? Eso es importante. Otra diferencia u otro aspecto importante sería pues que los proyectos de inversión eh, van a buscar resolver toda la problemática que se ha identificado, ¿ya? Mientras que los planes de negocio se limitan más a aquellas causas que están más directamente relacionadas con el producto. Por ejemplo, en inversión pública, ¿no? Se puede considerar alguna actividad para la gestión, el apoyo en la mejora del camino vecinal, digamos, para poder extraer el producto sin muchas magulladuras, ¿no? Pero en plan de negocios tú no puedes disponer dinero para dicho fin, porque el dinero que está vinculado al plan de negocios es más específico. Otra diferencia entre ambos vendría a ser el horizonte de ejecución, mientras que el proyecto de inversión por lo general se ejecuta en lapsos de hasta 3 o 4 años. El plan de negocios es más corto en su ejecución, puede ser o generalmente va asociado a periodos anuales o bianuales. Rara vez podría abarcar un periodo mayor, ¿no? No porque nos, no esté permitido por ley, sino principalmente porque ya va a requerir controlar una serie de situaciones más complejas, que demandan más recursos y muchas veces, ¿no? La disponibilidad de recursos es algo reducida, limitada. Eso ya lo hemos visto. Esto también, ¿no? Este es otro aspecto importante. El proyecto de inversión va a orientar sus recursos principalmente al desarrollo de capacidades a través de la asistencia técnica, la capacitación, el entrenamiento, ¿ya? La asesoría y demás. No va a tomar muy en cuenta o no va a priorizar en gran medida, ¿ya? La adquisición de bienes. Esa es la inversión. En cambio, el plan de negocios es lo opuesto. Va a priorizar la adquisición de bienes, ¿ya? Y eventualmente va a involucrar servicios asociados a estos bienes. Por ejemplo, en un plan de negocios pueden solicitar ustedes recursos para la construcción de un invernadero. Y asociado a esto va a estar la capacitación en manejo, en producción en invernadero, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Que tú tengas un invernadero y que no sepas cómo manejarlo. Con los planes de negocios sí se puede, ¿no? Se parte, pero del bien, ¿no? ¿Ya? Del bien. ¿Ok? En cambio, en proyectos de inversión pública, no. Como les dije, el grueso del presupuesto se orienta a lo que es la asistencia técnica, el desarrollo de capacidades, ¿no? Conocimientos, habilidades y demás.
En inversión pública, además, hay algo llamado unidad productora. La unidad productora es la entidad o el órgano que brinda el servicio. ¿Qué servicio? Sería pues el servicio de desarrollo productivo, el servicio de asistencia técnica, de capacitación, ¿no? En proyectos productivos, este servicio lo ofrecen las direcciones o gerencias regionales agrarias y sus respectivas agencias agrarias, ¿no? En cambio, en planes de negocio, ya se orienta principalmente a los beneficiarios. Lo que se va a adquirir, lo que se va a comprar, va a quedar en posesión, en potestad de los beneficiarios, a modo de entrega permanente, ¿no? Como es el caso de Procompite, de Agroideas, y en algunos otros casos en cesión de uso. Eh, Acá hay otra diferencia importante, ¿ya? Generalmente los proyectos de inversión tienen un horizonte de ejecución que va de 1 hasta 3 años. En cambio, los planes de negocio tienen un horizonte de ejecución que va de 1, lo ideal, hasta 2 años. Y ahí sí ya no. ¿Ya? Y en planes de negocio patrocinados por el Estado tenemos algunas estrategias como es Procompite, Agroideas, Innova, entre otras, ¿no? Bien, sería todo de mi parte en esta oportunidad. Si tuviesen alguna consulta, quedo atento. Ya, la siguiente sesión vamos a hablar ya específicamente sobre los proyectos de inversión en torno a la actividad productiva. Bien, si no hay preguntas, sería todo en esta oportunidad. Muchísimas gracias por la atención prestada. La PPT les voy a compartir a través de Coincip, ya, para que ustedes la puedan tener. Ya, la próxima sesión, Juan Carlos. En la próxima sesión les voy a mostrar modelos de proyectos de inversión y en la tercera les voy a mostrar modelos de planes de negocio. ¿Ya? Incluso les voy a facilitar algunos modelos para que ustedes los puedan tener como referencia, tanto de Procompite como de Agroideas, que es lo que más tengo. ¿Ya? Y de inversión pública, eso sí tengo bastantes también. Yo les voy a compartir y les voy a dar algunos alcances adicionales. Y también ahora les voy a compartir dos documentos. Uno, para la formulación y elaboración de proyectos productivos, ¿ya? De inversión pública. No es peruano, es ecuatoriano, pero es muy completo y muy didáctico. Y otro, una guía para formular planes de negocios. ¿Ya? Es muy práctica también, es paraguayo, pero es muy bueno porque está bien detalladito cada uno de los procesos. Ya ustedes los tienen que leer, los tienen que revisar para las siguientes clases, de modo tal que podamos entender más rápido algunos conceptos, algunas definiciones y también puedan hacer preguntas vinculadas a aquello que no han comprendido bien. Bien, muchísimas gracias, muy buenas noches con todos, permiso. Gracias.